Tauro emerge cuando la naturaleza alcanza su plenitud. El impulso inicial de la primavera deja de ser una promesa para convertirse en una realidad firme, fértil y poderosa. Bajo la influencia de este signo de tierra, la vida deja de apresurarse para aprender el valor de la permanencia. Todo aquello que merece la pena necesita raíces profundas, paciencia inquebrantable y una voluntad capaz de resistir el paso del tiempo. Nadie imaginó en lo que se iba a convertir. La energía de Tauro no se alimenta del ruido, sino de la constancia. Mientras otros buscan el brillo inmediato, este signo levanta imperios invisibles piedra sobre piedra, decisión tras decisión. Su fortaleza rara vez necesita proclamarse, porque encuentra su auténtico poder en la estabilidad. La montaña jamás discute con la tormenta, simplemente permanece allí cuando el vendaval desaparece. Así avanza Tauro, transformando el tiempo en su mejor aliado. Gobernado por Venus, el planeta de la belleza, la armonía, el placer y los valores, Tauro descubre la riqueza del universo en aquello que puede tocar, construir, cuidar y preservar. Venus no convierte a Tauro únicamente en un amante de la estética, sino también en un protector de todo aquello que posee verdadero significado. La belleza deja de ser superficial para convertirse en una expresión del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La tierra representa el elemento de Tauro, y con ella llegan la fertilidad, la abundancia y la capacidad de convertir una simple semilla en un bosque entero. Nada nace de manera instantánea. Cada logro exige tiempo, cada victoria requiere disciplina y cada sueño necesita un terreno sólido donde crecer. Tauro comprende esta ley ancestral mejor que casi cualquier otro signo del zodiaco. El toro simboliza una fuerza contenida. No embiste por impulso ni desperdicia energía en conflictos innecesarios. Observa, calcula, espera y soporta. Sin embargo, cuando una causa merece ser defendida, su determinación se convierte en una fuerza imposible de detener. La paciencia puede confundirse con debilidad, pero en Tauro la paciencia siempre ha sido una manifestación de poder. Existe una serenidad casi legendaria en la manera en que este signo enfrenta las dificultades. Mientras el caos intenta imponer el miedo, Tauro busca el punto de equilibrio desde donde reconstruir todo lo perdido. Donde otros ven ruinas, encuentra materiales. Donde otros ven finales, encuentra cimientos para un nuevo comienzo. La lealtad constituye uno de sus mayores tesoros. Las relaciones construidas por Tauro suelen durar porque no se sostienen únicamente sobre palabras, sino sobre acciones repetidas durante años. La confianza es una obra artesanal que necesita dedicación constante. Una vez otorgada, puede convertirse en uno de los vínculos más resistentes del zodiaco. Sin embargo, cuando la traición rompe ese equilibrio, recuperar el terreno perdido resulta extraordinariamente difícil. El mundo material posee un significado especial para Tauro. No desde la codicia, sino desde la seguridad. Disfrutar del fruto del esfuerzo representa una forma de honrar el trabajo realizado. La prosperidad no aparece como un golpe de suerte, sino como la consecuencia natural de la perseverancia. Cada recurso administrado con inteligencia fortalece el futuro. La capacidad para disfrutar de los sentidos convierte a Tauro en uno de los grandes conocedores de los placeres de la existencia. La buena comida, la música, los perfumes, el arte, la naturaleza, la comodidad del hogar y los pequeños momentos de calma forman parte de una filosofía que celebra la vida sin necesidad de excesos. La verdadera riqueza consiste en aprender a valorar lo auténtico. Pero incluso las fortalezas esconden desafíos. La resistencia puede transformarse en obstinación. La necesidad de estabilidad puede convertirse en miedo al cambio. La paciencia puede prolongar situaciones que ya han cumplido su propósito. Tauro aprende, a lo largo de su evolución, que conservarlo todo no siempre significa protegerlo. Algunas etapas deben terminar para que otras mucho más grandes puedan comenzar. La evolución espiritual de Tauro consiste en comprender que el auténtico valor jamás depende exclusivamente de las posesiones materiales. El mayor tesoro reside en desarrollar talentos, cultivar sabiduría, fortalecer el carácter y construir una paz interior que ninguna circunstancia externa pueda arrebatar. Cuando logra integrar esta enseñanza, Tauro deja de ser únicamente el constructor del mundo físico para convertirse también en arquitecto del mundo interior. La misma paciencia utilizada para levantar fortalezas externas comienza a edificar una personalidad serena, segura y extraordinariamente resiliente. En la tradición astrológica, Tauro representa la consolidación de la energía creadora.
Después del impulso inicial del nacimiento simbolizado por Aries, llega el momento de proteger, desarrollar y hacer crecer aquello que acaba de surgir. Es la diferencia entre conquistar un territorio y convertirlo en un hogar capaz de perdurar durante generaciones. La historia de Tauro recuerda a los antiguos guardianes de los reinos legendarios. Guerreros que comprendían que la mayor victoria no consistía únicamente en derrotar enemigos, sino en asegurar que la paz sobreviviera mucho después del último combate. Su espada podía permanecer envainada durante largos periodos, pero su sola presencia bastaba para transmitir seguridad. En los grandes relatos épicos, los héroes impulsivos suelen iniciar las aventuras, mientras que los héroes pacientes garantizan que el reino permanezca en pie cuando todo termina. Tauro pertenece a esta segunda estirpe. No necesita demostrar constantemente su fuerza porque la demuestra cada día sosteniendo responsabilidades que muchos abandonarían. Las montañas no se levantan en una noche. Los bosques centenarios no aparecen en una estación. Los ríos no esculpen los valles mediante un único golpe, sino gracias a una constancia inagotable. Tauro refleja esa misma sabiduría natural. El tiempo deja de ser un enemigo para convertirse en el escultor silencioso del destino. Cada obstáculo representa una roca más en el sendero, pero también una oportunidad para desarrollar una resistencia superior. Cada demora fortalece la disciplina. Cada dificultad amplía la capacidad para soportar cargas mayores. Así nace una fuerza que no depende de la velocidad, sino de la permanencia. Toda gran fuerza posee un ritmo secreto, y el de Tauro está marcado por el pulso inmutable de la naturaleza. Mientras otros signos parecen responder al vértigo de los acontecimientos, Tauro escucha un compás mucho más antiguo, el mismo que guía el crecimiento de las montañas, la expansión silenciosa de las raíces y el lento desplazamiento de las constelaciones. Desde la perspectiva astrológica, esta sincronía con los grandes ciclos convierte a Tauro en uno de los signos más conectados con las leyes permanentes del universo. En el lenguaje simbólico de los cielos, Tauro representa el santuario donde la energía encuentra reposo para transformarse en poder. Después del impulso creador, llega el momento de consolidar, de fortalecer y de permitir que cada experiencia se integre hasta formar parte del carácter. Ninguna victoria alcanza su verdadero valor mientras no haya sido incorporada como una enseñanza. Tauro comprende que el triunfo más importante no consiste en vencer una batalla, sino en convertirse en alguien capaz de afrontar cualquier batalla futura. La influencia de Venus también despierta una profunda comprensión del equilibrio entre la fuerza y la serenidad. En este signo, ambas cualidades dejan de ser opuestas para convertirse en aliadas inseparables. La auténtica fortaleza no necesita vivir en tensión constante. Como un castillo construido sobre roca firme, puede permanecer tranquilo porque conoce la solidez de sus propios cimientos. Esa confianza silenciosa constituye una de las manifestaciones más elevadas de la energía taurina. Los antiguos observadores del cielo asociaban al toro con la fertilidad de los campos porque comprendían que toda cosecha dependía de la cooperación entre el esfuerzo humano y los ritmos celestes. Tauro conserva ese simbolismo como un recordatorio de que ningún logro nace exclusivamente del talento. La dedicación cotidiana, la disciplina sostenida y el respeto por los tiempos de maduración permiten que las oportunidades se conviertan en realidades. Existe además una poderosa relación entre Tauro y el concepto de legado. Mientras otros buscan dejar una huella mediante acciones extraordinarias, este signo construye una influencia que continúa creciendo incluso después de haber concluido su propia obra. Un árbol plantado hoy ofrecerá sombra a generaciones futuras. Una enseñanza transmitida con honestidad seguirá transformando vidas mucho tiempo después de haber sido pronunciada. Esa visión convierte cada esfuerzo en una inversión destinada a trascender el presente. En el plano épico, Tauro recuerda a los antiguos guardianes de las puertas de piedra que protegían las ciudades sagradas. Su misión nunca consistía únicamente en impedir el paso del peligro, sino también en discernir qué era digno de entrar y qué debía permanecer fuera. De igual manera, la evolución de este signo implica aprender a custodiar la propia energía, reservándola para aquello que realmente merece atención, compromiso y entrega. Otra de sus grandes enseñanzas reside en la capacidad de distinguir entre lo duradero y lo efímero. El universo está lleno de destellos pasajeros que prometen satisfacción inmediata, pero Tauro posee el don de reconocer aquello que mantiene su valor cuando desaparece el entusiasmo inicial. Esa percepción le permite construir sobre fundamentos sólidos en lugar de perseguir espejismos destinados a desvanecerse. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también simboliza la alquimia de la paciencia.
No se trata de esperar pasivamente, sino de trabajar mientras el tiempo realiza su parte de la transformación. El agricultor no puede obligar a la semilla a germinar antes de tiempo, pero sí puede preparar la tierra, proteger el cultivo y confiar en el proceso. Esa filosofía convierte la espera en una forma de acción consciente. Las pruebas destinadas a este signo suelen exigir una extraordinaria capacidad para sostener la esperanza cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Son desafíos que enseñan a creer en el crecimiento invisible. Del mismo modo que las raíces se expanden bajo la superficie mucho antes de que aparezcan las primeras hojas, el destino también desarrolla procesos silenciosos antes de manifestar sus frutos. Tauro encuentra precisamente en esos periodos la oportunidad de fortalecer una confianza que ya no depende de las circunstancias externas. Su conexión con la materia también posee un profundo significado espiritual. La tradición astrológica considera que el mundo físico no es un obstáculo para el desarrollo del alma, sino el escenario donde ésta puede expresar sus virtudes. Cada obra realizada con excelencia, cada compromiso cumplido y cada responsabilidad asumida con integridad transforman la realidad cotidiana en un acto de creación consciente. En muchas leyendas, los héroes recibían como recompensa un reino. Sin embargo, la verdadera prueba comenzaba después de la victoria, cuando debían gobernarlo con justicia durante el resto de sus vidas. Esa segunda etapa pertenece a Tauro. Conquistar resulta importante, pero conservar con sabiduría representa un desafío todavía mayor. La grandeza no se demuestra únicamente alcanzando la cima, sino permaneciendo digno de ocuparla. Existe una majestad serena en quien no necesita competir constantemente para demostrar su valor. Tauro descubre que la verdadera autoridad surge cuando el carácter habla con mayor fuerza que las palabras. Las acciones repetidas con coherencia terminan construyendo una reputación que ninguna adversidad puede derribar. La confianza nacida de esa coherencia se convierte en un escudo más resistente que cualquier armadura. Al contemplar el firmamento, la historia de Tauro parece escrita entre estrellas que han permanecido iluminando la noche durante incontables generaciones. Su mensaje atraviesa el tiempo con la misma claridad. Toda construcción destinada a perdurar necesita paciencia para levantarse, fortaleza para resistir las tempestades y fidelidad para no abandonar nunca aquello que da sentido al camino. Cuando esas tres virtudes convergen, nace una presencia capaz de transformar el mundo sin necesidad de imponerse sobre él, porque la verdadera grandeza siempre acaba siendo reconocida por la fuerza silenciosa de su permanencia. Aquí tienes una nueva ampliación que evita repetir los temas ya desarrollados y profundiza en otros aspectos simbólicos, astrológicos y épicos de Tauro. Existe un momento en el recorrido del zodiaco en el que la energía deja de luchar por nacer y comienza a aprender el arte de permanecer. Ese instante pertenece a Tauro. No representa el movimiento impulsivo de quien parte hacia lo desconocido, sino la sabiduría de quien comprende que las mayores conquistas no consisten en llegar primero, sino en permanecer cuando todos los demás han abandonado el camino. En ese misterio se encuentra una de las mayores lecciones astrológicas de este signo. La modalidad fija que caracteriza a Tauro simboliza la capacidad de conservar la llama cuando los vientos cambian de dirección. Cada uno de los signos fijos protege una parte esencial de la creación, pero Tauro custodia aquello que permite que toda obra continúe existiendo. Es el guardián de la continuidad, el centinela que impide que el esfuerzo de generaciones desaparezca por un instante de descuido. En el firmamento, su energía recuerda a las antiguas constelaciones que parecían inmóviles para los observadores de la antigüedad. Mientras otros astros recorrían el cielo con rapidez, ciertas estrellas servían como referencia permanente para viajeros, navegantes y exploradores. Del mismo modo, Tauro se convierte en un punto de orientación cuando el mundo parece perder el rumbo. La conexión de este signo con la fertilidad posee un significado mucho más profundo que la simple abundancia material. La verdadera fertilidad consiste en la capacidad de hacer crecer todo aquello que entra en contacto con su influencia. Una idea encuentra estructura. Un proyecto adquiere estabilidad. Una relación desarrolla confianza. Un sueño comienza a adquirir forma tangible. Allí donde la energía taurina actúa con equilibrio, lo potencial encuentra finalmente las condiciones necesarias para manifestarse. En muchas tradiciones antiguas, el toro era considerado un símbolo de soberanía, fortaleza y legitimidad. No representaba únicamente el poder físico, sino la autoridad nacida del mérito. Los grandes reyes eran comparados con toros porque debían sostener sobre sus hombros el bienestar de pueblos enteros. Esa imagen permanece viva en la esencia astrológica de Tauro,
cuyo liderazgo rara vez necesita imponerse mediante la fuerza, pues nace de la confianza que inspira su estabilidad. La influencia venusina también despierta una profunda relación con el arte de crear belleza duradera. No se trata de la belleza efímera que depende de las modas, sino de aquella que permanece admirable a través de las generaciones. Como los templos antiguos, las esculturas monumentales o los jardines que sobreviven durante siglos, Tauro busca construir algo capaz de resistir el desgaste del tiempo sin perder su esencia. Su camino evolutivo también implica aprender la diferencia entre seguridad y estancamiento. La estabilidad representa una fortaleza únicamente cuando permanece viva. Un río conserva su identidad precisamente porque nunca deja de fluir. De la misma manera, Tauro descubre que proteger no significa inmovilizar, sino permitir que el crecimiento ocurra sin perder las raíces que sostienen toda la estructura. Existe además una poderosa dimensión iniciática en este signo. Antes de alcanzar una auténtica madurez, Tauro suele atravesar experiencias destinadas a demostrar que ninguna posesión externa posee valor si el carácter no ha sido fortalecido. Cada pérdida enseña desapego. Cada reconstrucción desarrolla confianza. Cada nuevo comienzo demuestra que la verdadera riqueza nunca abandona a quien ha aprendido a crearla desde su interior. En el plano simbólico, Tauro se convierte en el maestro de la perseverancia silenciosa. No necesita anunciar sus victorias antes de obtenerlas. Prefiere permitir que sean los resultados quienes hablen por él. Mientras muchos buscan reconocimiento inmediato, continúa perfeccionando su obra con una paciencia casi artesanal, convencido de que la excelencia siempre termina revelándose por sí sola. La naturaleza ofrece incontables reflejos de esta enseñanza. El diamante soportó presiones inimaginables antes de revelar su brillo. Las montañas atravesaron millones de años para alcanzar su forma definitiva. Los robles centenarios resistieron innumerables estaciones antes de proyectar su inmensa sombra. Tauro reconoce en cada uno de esos símbolos una confirmación de su propia esencia: la grandeza nunca nace de la prisa. En la dimensión espiritual, este signo también representa la reconciliación entre el mundo material y el mundo sagrado. No considera que ambos sean opuestos, sino complementarios. Cada acción cotidiana puede convertirse en un acto de creación consciente cuando se realiza con dedicación, respeto y excelencia. Trabajar, construir, cuidar y proteger dejan entonces de ser simples obligaciones para convertirse en expresiones del propósito del alma. Las antiguas leyendas hablan de guardianes que permanecían inmóviles frente a las puertas de ciudades sagradas. Su misión no consistía únicamente en impedir el paso del enemigo, sino en recordar que todo aquello verdaderamente valioso merece ser protegido con absoluta determinación. Tauro encarna ese arquetipo eterno. Custodia los valores, la palabra dada, la familia, el esfuerzo honesto, la memoria y los frutos conquistados con dignidad. Cuando finalmente alcanza su máxima expresión, deja de ser solamente el constructor de fortalezas visibles para transformarse en una fortaleza viviente. Su presencia transmite calma incluso antes de pronunciar una palabra. Su firmeza inspira confianza. Su serenidad reduce el miedo. Su perseverancia demuestra que existen voluntades capaces de desafiar al tiempo sin quebrarse. Entonces las estrellas parecen revelar el verdadero significado de su viaje. No había nacido únicamente para acumular logros, sino para demostrar que la paciencia puede derrotar a la incertidumbre, que la disciplina puede superar al caos y que las raíces más profundas siempre sostienen los árboles destinados a tocar el cielo. Esa es la epopeya silenciosa de Tauro, el héroe cuya mayor victoria consiste en permanecer firme hasta que el propio destino termina edificándose sobre la solidez de sus pasos. Toda gran fuerza posee un ritmo secreto, y el de Tauro está marcado por el pulso inmutable de la naturaleza. Mientras otros signos parecen responder al vértigo de los acontecimientos, Tauro escucha un compás mucho más antiguo, el mismo que guía el crecimiento de las montañas, la expansión silenciosa de las raíces y el lento desplazamiento de las constelaciones. Desde la perspectiva astrológica, esta sincronía con los grandes ciclos convierte a Tauro en uno de los signos más conectados con las leyes permanentes del universo. En el lenguaje simbólico de los cielos, Tauro representa el santuario donde la energía encuentra reposo para transformarse en poder. Después del impulso creador, llega el momento de consolidar, de fortalecer y de permitir que cada experiencia se integre hasta formar parte del carácter. Ninguna victoria alcanza su verdadero valor mientras no haya sido incorporada como una enseñanza. Tauro comprende que el triunfo más importante no consiste en vencer una batalla, sino en convertirse en alguien capaz de afrontar cualquier batalla futura.
La influencia de Venus también despierta una profunda comprensión del equilibrio entre la fuerza y la serenidad. En este signo, ambas cualidades dejan de ser opuestas para convertirse en aliadas inseparables. La auténtica fortaleza no necesita vivir en tensión constante. Como un castillo construido sobre roca firme, puede permanecer tranquilo porque conoce la solidez de sus propios cimientos. Esa confianza silenciosa constituye una de las manifestaciones más elevadas de la energía taurina. Los antiguos observadores del cielo asociaban al toro con la fertilidad de los campos porque comprendían que toda cosecha dependía de la cooperación entre el esfuerzo humano y los ritmos celestes. Tauro conserva ese simbolismo como un recordatorio de que ningún logro nace exclusivamente del talento. La dedicación cotidiana, la disciplina sostenida y el respeto por los tiempos de maduración permiten que las oportunidades se conviertan en realidades. Existe además una poderosa relación entre Tauro y el concepto de legado. Mientras otros buscan dejar una huella mediante acciones extraordinarias, este signo construye una influencia que continúa creciendo incluso después de haber concluido su propia obra. Un árbol plantado hoy ofrecerá sombra a generaciones futuras. Una enseñanza transmitida con honestidad seguirá transformando vidas mucho tiempo después de haber sido pronunciada. Esa visión convierte cada esfuerzo en una inversión destinada a trascender el presente. En el plano épico, Tauro recuerda a los antiguos guardianes de las puertas de piedra que protegían las ciudades sagradas. Su misión nunca consistía únicamente en impedir el paso del peligro, sino también en discernir qué era digno de entrar y qué debía permanecer fuera. De igual manera, la evolución de este signo implica aprender a custodiar la propia energía, reservándola para aquello que realmente merece atención, compromiso y entrega. Otra de sus grandes enseñanzas reside en la capacidad de distinguir entre lo duradero y lo efímero. El universo está lleno de destellos pasajeros que prometen satisfacción inmediata, pero Tauro posee el don de reconocer aquello que mantiene su valor cuando desaparece el entusiasmo inicial. Esa percepción le permite construir sobre fundamentos sólidos en lugar de perseguir espejismos destinados a desvanecerse. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también simboliza la alquimia de la paciencia. No se trata de esperar pasivamente, sino de trabajar mientras el tiempo realiza su parte de la transformación. El agricultor no puede obligar a la semilla a germinar antes de tiempo, pero sí puede preparar la tierra, proteger el cultivo y confiar en el proceso. Esa filosofía convierte la espera en una forma de acción consciente. Las pruebas destinadas a este signo suelen exigir una extraordinaria capacidad para sostener la esperanza cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Son desafíos que enseñan a creer en el crecimiento invisible. Del mismo modo que las raíces se expanden bajo la superficie mucho antes de que aparezcan las primeras hojas, el destino también desarrolla procesos silenciosos antes de manifestar sus frutos. Tauro encuentra precisamente en esos periodos la oportunidad de fortalecer una confianza que ya no depende de las circunstancias externas. Su conexión con la materia también posee un profundo significado espiritual. La tradición astrológica considera que el mundo físico no es un obstáculo para el desarrollo del alma, sino el escenario donde ésta puede expresar sus virtudes. Cada obra realizada con excelencia, cada compromiso cumplido y cada responsabilidad asumida con integridad transforman la realidad cotidiana en un acto de creación consciente. En muchas leyendas, los héroes recibían como recompensa un reino. Sin embargo, la verdadera prueba comenzaba después de la victoria, cuando debían gobernarlo con justicia durante el resto de sus vidas. Esa segunda etapa pertenece a Tauro. Conquistar resulta importante, pero conservar con sabiduría representa un desafío todavía mayor. La grandeza no se demuestra únicamente alcanzando la cima, sino permaneciendo digno de ocuparla. Existe una majestad serena en quien no necesita competir constantemente para demostrar su valor. Tauro descubre que la verdadera autoridad surge cuando el carácter habla con mayor fuerza que las palabras. Las acciones repetidas con coherencia terminan construyendo una reputación que ninguna adversidad puede derribar. La confianza nacida de esa coherencia se convierte en un escudo más resistente que cualquier armadura. Al contemplar el firmamento, la historia de Tauro parece escrita entre estrellas que han permanecido iluminando la noche durante incontables generaciones. Su mensaje atraviesa el tiempo con la misma claridad. Toda construcción destinada a perdurar necesita paciencia para levantarse, fortaleza para resistir las tempestades y fidelidad para no abandonar nunca aquello que da sentido al camino. Cuando esas tres virtudes convergen, nace una presencia capaz de transformar el mundo sin necesidad de imponerse sobre él, porque la verdadera grandeza siempre acaba siendo reconocida por la fuerza silenciosa de su permanencia.
Toda gran fuerza posee un ritmo secreto, y el de Tauro está marcado por el pulso inmutable de la naturaleza. Mientras otros signos parecen responder al vértigo de los acontecimientos, Tauro escucha un compás mucho más antiguo, el mismo que guía el crecimiento de las montañas, la expansión silenciosa de las raíces y el lento desplazamiento de las constelaciones. Desde la perspectiva astrológica, esta sincronía con los grandes ciclos convierte a Tauro en uno de los signos más conectados con las leyes permanentes del universo. En el lenguaje simbólico de los cielos, Tauro representa el santuario donde la energía encuentra reposo para transformarse en poder. Después del impulso creador, llega el momento de consolidar, de fortalecer y de permitir que cada experiencia se integre hasta formar parte del carácter. Ninguna victoria alcanza su verdadero valor mientras no haya sido incorporada como una enseñanza. Tauro comprende que el triunfo más importante no consiste en vencer una batalla, sino en convertirse en alguien capaz de afrontar cualquier batalla futura. La influencia de Venus también despierta una profunda comprensión del equilibrio entre la fuerza y la serenidad. En este signo, ambas cualidades dejan de ser opuestas para convertirse en aliadas inseparables. La auténtica fortaleza no necesita vivir en tensión constante. Como un castillo construido sobre roca firme, puede permanecer tranquilo porque conoce la solidez de sus propios cimientos. Esa confianza silenciosa constituye una de las manifestaciones más elevadas de la energía taurina. Los antiguos observadores del cielo asociaban al toro con la fertilidad de los campos porque comprendían que toda cosecha dependía de la cooperación entre el esfuerzo humano y los ritmos celestes. Tauro conserva ese simbolismo como un recordatorio de que ningún logro nace exclusivamente del talento. La dedicación cotidiana, la disciplina sostenida y el respeto por los tiempos de maduración permiten que las oportunidades se conviertan en realidades. Existe además una poderosa relación entre Tauro y el concepto de legado. Mientras otros buscan dejar una huella mediante acciones extraordinarias, este signo construye una influencia que continúa creciendo incluso después de haber concluido su propia obra. Un árbol plantado hoy ofrecerá sombra a generaciones futuras. Una enseñanza transmitida con honestidad seguirá transformando vidas mucho tiempo después de haber sido pronunciada. Esa visión convierte cada esfuerzo en una inversión destinada a trascender el presente. En el plano épico, Tauro recuerda a los antiguos guardianes de las puertas de piedra que protegían las ciudades sagradas. Su misión nunca consistía únicamente en impedir el paso del peligro, sino también en discernir que era digno de entrar y que debía permanecer fuera. De igual manera, la evolución de este signo implica aprender a custodiar la propia energía, reservándola para aquello que realmente merece atención, compromiso y entrega. Otra de sus grandes enseñanzas reside en la capacidad de distinguir entre lo duradero y lo efímero. El universo está lleno de destellos pasajeros que prometen satisfacción inmediata, pero Tauro posee el don de reconocer aquello que mantiene su valor cuando desaparece el entusiasmo inicial. Esa percepción le permite construir sobre fundamentos sólidos en lugar de perseguir espejismos destinados a desvanecerse. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también simboliza la alquimia de la paciencia. No se trata de esperar pasivamente, sino de trabajar mientras el tiempo realiza su parte de la transformación. El agricultor no puede obligar a la semilla a germinar antes de tiempo, pero sí puede preparar la tierra, proteger el cultivo y confiar en el proceso. Esa filosofía convierte la espera en una forma de acción consciente. Las pruebas destinadas a este signo suelen exigir una extraordinaria capacidad para sostener la esperanza cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Son desafíos que enseñan a creer en el crecimiento invisible. Del mismo modo que las raíces se expanden bajo la superficie mucho antes de que aparezcan las primeras hojas, el destino también desarrolla procesos silenciosos antes de manifestar sus frutos. Tauro encuentra precisamente en esos periodos la oportunidad de fortalecer una confianza que ya no depende de las circunstancias externas. Su conexión con la materia también posee un profundo significado espiritual. La tradición astrológica considera que el mundo físico no es un obstáculo para el desarrollo del alma, sino el escenario donde ésta puede expresar sus virtudes. Cada obra realizada con excelencia, cada compromiso cumplido y cada responsabilidad asumida con integridad transforman la realidad cotidiana en un acto de creación consciente. En muchas leyendas, los héroes recibían como recompensa un reino. Sin embargo, la verdadera prueba comenzaba después de la victoria, cuando debían gobernarlo con justicia durante el resto de sus vidas. Esa segunda etapa pertenece a Tauro. Conquistar resulta importante, pero conservar con sabiduría representa un desafío todavía mayor. La grandeza no se demuestra únicamente alcanzando la cima,
sino permaneciendo digno de ocuparla. Existe una majestad serena en quien no necesita competir constantemente para demostrar su valor. Tauro descubre que la verdadera autoridad surge cuando el carácter habla con mayor fuerza que las palabras. Las acciones repetidas con coherencia terminan construyendo una reputación que ninguna adversidad puede derribar. La confianza nacida de esa coherencia se convierte en un escudo más resistente que cualquier armadura. Al contemplar el firmamento, la historia de Tauro parece escrita entre estrellas que han permanecido iluminando la noche durante incontables generaciones. Su mensaje atraviesa el tiempo con la misma claridad. Toda construcción destinada a perdurar necesita paciencia para levantarse, fortaleza para resistir las tempestades y fidelidad para no abandonar nunca aquello que da sentido al camino. Cuando esas tres virtudes convergen, nace una presencia capaz de transformar el mundo sin necesidad de imponerse sobre él, porque la verdadera grandeza siempre acaba siendo reconocida por la fuerza silenciosa de su permanencia. Aquí tienes una nueva continuación que desarrolla aspectos diferentes a los ya tratados, profundizando en el simbolismo iniciático, la relación de Tauro con el cosmos, el tiempo y la construcción del destino. Cuando el firmamento fue dividido en 12 grandes senderos simbólicos, Tauro recibió una misión que iba mucho más allá de representar la estabilidad. Fue designado como el guardián del proceso mediante el cual una fuerza se convierte en una realidad permanente. Todo cuanto nace necesita atravesar un periodo de consolidación antes de revelar su auténtico potencial. Tauro preside precisamente ese umbral invisible donde las posibilidades dejan de ser promesas para transformarse en certezas. En el lenguaje secreto de la astrología, este signo recuerda que el universo no se expande únicamente mediante explosiones de energía, sino también gracias a la capacidad de mantener el orden. Las galaxias conservan su forma porque innumerables fuerzas trabajan en equilibrio. Los planetas permanecen en sus órbitas debido a una armonía silenciosa que rara vez llama la atención. Tauro refleja ese mismo principio. La verdadera fortaleza consiste en sostener la estructura que hace posible la continuidad de la vida. Existe una profunda relación entre Tauro y el concepto del templo interior. Los antiguos sabios afirmaban que ningún santuario construido con piedra podía permanecer en pie si antes no existía un santuario edificado en el espíritu. Así, la evolución taurina conduce lentamente hacia una comprensión superior. Las mayores fortalezas jamás son visibles desde el exterior. Habitan en la integridad, en la paciencia, en la palabra cumplida y en la capacidad de conservar la calma cuando todo alrededor parece desmoronarse. El recorrido de este signo también enseña el arte de convertir la experiencia en sabiduría. Muchas personas acumulan años, pero pocas transforman esos años en comprensión. Tauro posee la capacidad de extraer una enseñanza de cada estación vivida. Cada dificultad deja una herramienta nueva. Cada pérdida fortalece el discernimiento. Cada espera desarrolla una confianza más profunda en el ritmo de la existencia. De esa manera, el tiempo deja de ser únicamente una medida cronológica para convertirse en un escultor del alma. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al soberano que comprende que gobernar exige primero aprender a gobernarse. Ningún reino puede prosperar cuando quien lo dirige es esclavo de sus propios impulsos. Por ello, las grandes pruebas destinadas a este signo rara vez buscan demostrar su fuerza física. Pretenden revelar la solidez de su voluntad, la firmeza de sus principios y la serenidad con la que enfrenta tanto la abundancia como la escasez. En muchas tradiciones antiguas, el toro aparecía situado junto a la entrada de recintos sagrados. No era solamente un símbolo protector, sino una advertencia. Cruzar aquellas puertas significaba abandonar la superficialidad para adentrarse en un espacio donde solo la autenticidad tenía valor. Tauro conserva ese simbolismo iniciático. Invita a dejar atrás las apariencias para descubrir aquello que permanece cuando desaparecen el prestigio, las posesiones y el reconocimiento. Su vínculo con la tierra también revela una extraordinaria lección sobre la humildad. Las montañas más elevadas descansan sobre profundidades invisibles. Los árboles más gigantescos dependen de raíces que nadie contempla. Del mismo modo, Tauro enseña que los logros más admirables suelen apoyarse sobre incontables esfuerzos silenciosos que jamás recibirán aplausos. Esa comprensión convierte el trabajo cotidiano en una auténtica disciplina espiritual. Existe además una resonancia especial entre Tauro y la ley de la maduración. Todo fruto posee un instante exacto para ser recogido. Adelantarse arruina su sabor. Retrasarse provoca su pérdida. La sabiduría consiste en reconocer el momento preciso en que la acción debe reemplazar a la espera.
Esa capacidad para actuar en el tiempo adecuado constituye una de las expresiones más refinadas de la inteligencia taurina. En el gran mapa celeste, Tauro también representa la memoria de las civilizaciones. Mientras las generaciones pasan, ciertos valores continúan sosteniendo la evolución humana: la honestidad, la constancia, la responsabilidad, la fidelidad y el respeto por la obra bien realizada. Estos principios atraviesan los siglos porque forman parte de un orden superior que ninguna moda consigue reemplazar. Tauro actúa como custodio de esas verdades permanentes. La energía venusina encuentra aquí una manifestación especialmente noble. Enseña que crear armonía también exige valentía. Resulta sencillo destruir, mucho más difícil es construir. Es fácil abandonar, mucho más exigente es permanecer fiel a un propósito durante años. Cada gesto orientado hacia la conservación de la belleza, de la paz y del equilibrio representa una auténtica victoria sobre las fuerzas del caos. En la senda del héroe llega un instante en el que la meta deja de ser el reconocimiento y comienza a ser la trascendencia. Tauro comprende entonces que el mayor éxito consiste en levantar algo capaz de seguir beneficiando a otros cuando el propio nombre ya no sea recordado. Esa visión transforma cada acción en una semilla destinada a florecer en un futuro que quizá nunca llegue a contemplar, pero cuya existencia considera tan real como el presente. Las estrellas parecen otorgarle una última enseñanza antes de concluir su recorrido. El universo jamás apresura la evolución de aquello destinado a ser eterno. Las constelaciones necesitan milenios para modificar su apariencia. Las montañas requieren eras completas para elevarse. Los océanos modelan lentamente las costas hasta convertirlas en paisajes inmortales. Tauro participa de esa paciencia cósmica. Comprende que aquello construido con precipitación pertenece al instante, mientras que aquello edificado con disciplina, visión y perseverancia termina formando parte del tejido mismo del tiempo. Así se completa una de las grandes epopeyas del zodiaco. No mediante una conquista fugaz ni por una gloria pasajera, sino a través de una obra tan sólida que las generaciones futuras podrán caminar sobre ella sin conocer siquiera el nombre de quien colocó la primera piedra. Ese es el legado más elevado de Tauro: demostrar que la verdadera inmortalidad no consiste en desafiar al tiempo, sino en construir algo tan auténtico que el propio tiempo decida protegerlo.